Instituto de Recursos Hidráulicos celebró con varios actos el 48 aniversario de su fundación, que fueron encabezados por su director ejecutivo, ingeniero Olgo Fernández. Y nuestra meta es transformar todos los sistemas de riego y que al final de la gestión del presidente Danilo Medina se pueda evaluar un antes y un después, que el país cuente con los alimentos necesarios para así poder suplir la primera necesidad del ser humano, que es agua y alimento. Dentro de las actividades desarrolladas por el INDRI, el director Fernández destacó las grandes inversiones que hace el gobierno del presidente Medina en la construcción de obras hidráulicas y en la rehabilitación y limpieza de los sistemas de riego a nivel nacional. Entre las principales actividades realizadas por el INDRI en su 48 aniversario, cabe resaltar el izamiento de la bandera nacional frente al edificio Do en el Centro de los Héroes, una misa en la iglesia Nuestra Señora de la Paz y una ofrenda floral en el altar de la Patria. También la develación de la galería de exdirectores, en la que Fernández reunió a varios de ellos con quienes compartió amigablemente para luego asistir a otros actos conmemorativos de la creación de la institución. Para Detalles Semanal, Gioconda Paulino. Bien amigos, continuamos con su espacio Detalles Semanal y en esta ocasión, como les habíamos prometido, estamos en la entrevista central con el doctor Héctor Herrán, quien es el presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugías Plásticas. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido. Buenas tardes y gracias por la invitación. Sí, doctor, así mismo es. Nosotros obviamente le tenemos a usted aquí porque hay un tema que a la sociedad dominicana en cierto modo le causa a veces conmociones e inquietudes. Estamos hablando del proceso de cirugías plásticas. ¿Por qué le causa conmociones? Porque vemos como semanalmente, de forma cada 15 días o mensual, aparece una mujer especialmente, que no tiene que ser especialmente solo el caso, pero son las que más frecuentan, que muere a causa de una cirugía plástica. O sea, muere en el proceso de intervención o en el proceso de recuperación. Entonces, eso causa una preocupación a la sociedad dominicana en el tema de por qué se intervienen estas mujeres, a veces no es necesario o es que los médicos no cumplen el protocolo que hay que cumplir para poder intervenirlas a ellas de esta manera. Bien, varias preguntas. Sí, así mismo es, sobre todo un análisis general del tema. Un análisis general de la situación. Las cirugías plásticas, lo primero que tenemos que verlas como dos áreas, sí. La cirugía reconstructiva y la cirugía estética. Entonces, las cirugías estéticas son las que están de moda, son llamativas, causan noticia. Y sí es verdad que una que otra vez, porque no es semanal, una que otra vez aparecen en las noticias complicaciones de cirugías estéticas, que la engloban todas como plásticas. Okay. Tenemos que diferenciar que una cirugía plástica, siendo reconstructiva, que aparece porque hubo un trauma o un daño congénito o una quemadura, algo grave que tiene que ser intervenido, el cirujano plástico provee restauración de cobertura corporal y función. En la cirugía estética, la indicación no es tanto como una enfermedad morfológica, sino por un problema de esquema corporal, en que una paciente, por lo general, como tú dices y está clara, son generalmente mujeres que tienen problemas de autoestima o problemas de su imagen, de su cuerpo. Una mujer por lo general en sus 30s, que ya ha parido, que ha tenido cambios hormonales, que ha tenido cambios de peso y ve cómo su cuerpo ha cambiado. Ha cambiado por su genética y por su evolución y desea recobrar ese cuerpo que ha perdido y entonces desea operarse. Entonces no se ve una indicación de salud como se plantea, no es una indicación morfológica, pero no deja de ser una cirugía necesaria porque afecta la imagen que tiene el paciente o la paciente sobre sí misma, afecta su autoestima y por lo tanto afecta la manera con que ella se relaciona con su familia, con su medio alrededor. Entonces esta paciente se somete a un procedimiento estético. Claro, que como toda cirugía tiene sus protocolos, tiene su manera de prepararse, sí. Tiene su manera de ejecutarse y de seguirse. Y como toda cirugía tiene riesgos.
Una complicación, una muerte, no son aceptables, no son bienvenidas, pero desgraciadamente ocurren. Y cuando ocurren, nosotros revisamos tanto las complicaciones como las muertes, que como te dije no es tanto de semanal, pero se ve en la prensa porque llama la atención. Cuando esto ocurre, llama la atención porque tú dices, bueno, era una persona que estaba supuestamente sana. ¿Qué ha pasado? Inmediatamente se dispara una alarma en la que tanto los familiares como los médicos tenemos que buscar una razón a ver qué pasó. ¿Qué pasa con los protocolos, doctor? Surge que en algún punto algo se voló, algo no se tomó en cuenta en el protocolo o se obvió o se ocultó. Por ejemplo, una paciente que tenga un problema cardiovascular, que en la evaluación del cardiólogo, que es un médico internista especialista en cardiología, ¿no?, evalúa a la paciente como una tercera, como una persona ajena al proceso. La paciente quiere operarse, el médico la quiere operar y el cardiólogo es independiente de esto y emite una opinión. Le hace una evaluación a la paciente y no encuentra nada. No encuentra ningún indicio de enfermedad. No está claro que la paciente esté enferma o que tenga algún problema. No sale en las pruebas, no sale en el electrocardiograma, no se ve en la placa nada que sugiera que hay algún problema. La paciente se opera. La paciente entra en una categoría que es la categoría de operación, que es lo que le llamamos los ASA de la American Society of Anesthesiologists, en la que se clasifican los pacientes en 4 tipos. Pacientes de tipo 1, tipo 2, son pacientes operables sin problema, porque son pacientes sanos, el tipo 1, sin ningún problema, sin ninguna enfermedad. El paciente 2, que si tuviera una enfermedad, está controlada. Y esos son los pacientes que se operan de cirugías estéticas, que son las que te llaman la atención, a todos nos llaman la atención, porque nosotros no operamos pacientes tipo 3, que tienen enfermedades no controladas, y mucho menos pacientes tipo 4, que tienen condiciones catastróficas que pueden estar en peligro incluso de muerte. Pero eso se da, doctor, o sea, en sentido general, ¿o sí realmente han ocurrido casos donde se han operado pacientes ya tipo 3 y tipo 4? No, es que no se operan. O sea, no se operan. Porque estos son cirugías electivas. Sí. Y como cirugía electiva, no de urgencia, mucho menos, no de emergencia, son pacientes que no hay necesidad de entrar con premura al quirófano. Vamos a suponer en tu caso que es una muchacha que no necesita ningún procedimiento, según puedo ver. Muchísimas gracias, doctor. Acudes a una consulta a un cirujano plástico, te evalúa, te manda a hacer una batería muy extensa de análisis, que incluye pruebas que tú dices, ¿y para qué, Dios mío? Sí, se te hacen muchísimas pruebas para determinar que todo tu cuerpo está en un estado de salud aceptable. Se te lleva a cirugía y se te hace el procedimiento. Pero puede ser que tú no supieras que tú eras diabética. Y puede ser que en las pruebas salga que eres diabética. En ese momento el cirujano te dice, bueno, mira, no te podemos operar, te vamos a mandar a un endocrinólogo, el endocrinólogo ajusta tu estatus de diabetes, te da tu tratamiento, controla, y una vez controlada es que tú puedes entrar a cirugía. Tú eres un tipo 2, sí, en ese caso. Entonces, cuando ocurre un evento intraoperatorio o posoperatorio, se dispara otra bandera. Inmediatamente el paciente se readmite, se evalúa, se maneja y se lleva a buena consecuencia, o en algunos casos ocurre la fatalidad, que es penosa. A nosotros nos duele tanto como a los pacientes, a los familiares, cuando ocurren estos problemas, pero siempre se busca la razón, con tal de corregir los problemas. ¿Y cuáles son las principales causas, o sea, las más frecuentes que ustedes evidencian cuando ven que pasan del proceso estético a la muerte? O sea, una paciente se sometió, pero lamentablemente viene el fallecimiento. Fíjate que fui muy cuidadoso cuando dije al inicio, son cirugías. Son cirugías como cualquier otra cirugía y tienen lo que se llama riesgo inherente. O sea, es que yo digo, voy a manejar. Si yo me monto en un vehículo y manejo, tengo el riesgo de un accidente. Claro que sí. Entonces, en las cirugías hay riesgos inherentes. El riesgo inherente común a todas las cirugías, número 1, en que siempre la gente le pasa por alto, es la herida. O sea, solamente por cortar el cuerpo ya hay una exposición, ya hay una vulnerabilidad a posibles infecciones. Va a haber un proceso inflamatorio, va a haber un proceso cicatricial. Y en nosotros, nuestros genes nos llevan a tener cicatrices que son por lo general no muy bonitas. Entonces, ese es un riesgo inherente. Así como hay riesgos inherentes sistémicos, si puede haber problemas respiratorios, si puede haber problemas circulatorios o problemas de coágulos. Son riesgos inherentes que no son de cirugía plástica.
son de todas las cirugías. Okay. Mientras más agresiva es la cirugía, más riesgos hay. Entonces, por eso nosotros somos cuidadosos. Y fíjate que a los pacientes siempre se les esquematiza en determinada cirugía. Mira, vamos a hacerte esta, luego se te hace esta otra, etcétera. De tal manera que se minimizan los riesgos. Pero a veces... Y los riesgos, estamos hablando que son riesgos que se cuentan muy bajos. Si no fueran riesgos bajos, no se hiciera la operación. Supongamos, yo me monto en un vehículo tomando alcohol y voy a velocidad de 150 kilómetros por hora. ¿Cuál es el chance de un accidente? Altísimo. Pero si yo no estoy tomando alcohol y voy a 30 kilómetros por hora, el chance de accidente es bajísimo. Si las cirugías plásticas no fueran procedimientos seguros, no se hicieran. Y las cirugías plásticas son procedimientos seguros. Ahora, hay un pequeño porcentaje de pacientes que escapan a eso, que es el fenómeno biológico. El fenómeno biológico puede variar. Hay pacientes que van a responder a un trauma de una cirugía de una manera, y la mayoría, la gran mayoría de los pacientes responden de la manera adecuada. Otros no tienen tantas reservas por igual y, como te dije, en el protocolo o se pasó o se brincó o se ocultó algún problema que al final sale a relucir. Y cuando hablamos de cirugías plásticas o reconstructivas, ¿usted tiene algún dato de cuántas cirugías se realizan en la República Dominicana, ya sea anualmente o mensualmente? Mira, o sea, no sé cómo la tiene el cirugía dato. plástica tiene una distribución estacional y tiene que ver con situaciones socioeconómicas. Sí, Es claro. muy interesante que para las cirugías estéticas, porque siempre tenemos que diferenciar, las plásticas son o reconstructivas o estéticas. Pero las estéticas, que son las que nos estamos comentando, tienen una distribución estacional y tienen un pico en los meses de verano. ¿Por qué? Porque los niños están de vacaciones, no hay que estar en la escuela, las madres están más liberadas y se tienen la oportunidad de operarse. Sí. Hay otro pico menor para la época de Navidad. Pero, el número varía tanto con el cirujano como la ciudad, como el tipo de cirugía, varía muchísimo. De tal manera que ahora mismo somos 120 cirujanos plásticos. En el país. 120 cirujanos plásticos acreditados. Y esto es importante, que tenemos que llamar la atención sobre la acreditación de los cirujanos plásticos. Por, No eso somos le 120. por eso le decía ahorita, doctor, que en el punto, por ejemplo, de que bueno, de que no se vulneran, de que se tienen, de que el paciente debe ser tipo 1, tipo 2 para poder tener opción de operar, le digo, bueno, eso a lo mejor estamos hablando del conglomerado de los 120 cirujanos plásticos que ustedes tienen acreditados, miembros de la sociedad, pero Cierto. también aquí han ocurrido casos donde hay cirujanos plásticos que no pertenecen a la sociedad y o personas, o sea, que están practicando cirugías y que no pertenecen a ustedes, es o que no nuestra están gran acreditados. preocupación y desde el seno, no solo de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, sino también desde el Ministerio de Salud Pública, desde el mismo Colegio Médico Dominicano, nos lleva a mucha preocupación. A mucha preocupación porque estamos teniendo personas, médicos, que no son ni cirujanos, algunos, que no son cirujanos plásticos, algunos cirujanos, que están incursionando en las cirugías estéticas. Y a eso nosotros le llamamos intrusistas. Son personas no calificadas, son intrusos, son no calificados, son no certificados, no acreditados y por lo tanto violadores de la ley. Y como médicos, violadores de la ética, que ofertan servicio en cirugía estética sin estar cualificados. Y en ese proceso también los pacientes tienen su cuota de culpa. ¿Y en qué porcentaje? ¿En qué un porcentaje, paciente doctor, cuando se da eso? ocurre en la alta mayoría de los casos. Entonces, el paciente tiene culpa también, porque tú como paciente que te vas a colocar en las manos de un facultativo, tú tienes el derecho de exigir que ese médico te demuestre que está capacitado para realizar el procedimiento que tú deseas. Cuando tú tienes un problema de un tumor cerebral, acudes al neurocirujano. Cuando tienes un problema de los ojos, al oftalmólogo. Entonces, ¿por qué? Si tú tienes una situación de cirugía plástica, acudes a un ginecólogo. Eso es verdad. ¿Por qué un cirujano general? Entonces, el paciente tiene que tener claro, la paciente, que puede cuestionar a su cirujano y decirle, doctor, ¿es usted miembro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica?
Y él te dice, puede ser que no sea miembro, porque él puede no ser miembro y sí ser cirujano, ya sea porque sus papeles están en trámite, ya sea porque no ha completado todos los aspectos y todavía no califica para ser miembro y tener toda la habilitación. Entonces, de no serlo, porque si usted es cirujano, muéstreme su certificado. Todos los cirujanos plásticos tienen en su consultorio el certificado que los avala como cirujanos plásticos en el país. Según la ley de colegiación, usted puede ser médico general, pero no puede ser especialista si no está acreditado por su sociedad. Y a mí me interesa saber, doctor, porque esto es un tema que, si bien es cierto de que las muertes que ocurren por cirugía estética, por reconstructiva, o sea, son importantes, impactan a la sociedad, pero más impactante es saber qué cantidad de médicos nosotros tenemos realizando este tipo de procedimiento o un aproximado sin la debida autorización. Como te decía, más que triplica el número, o sea, estamos hablando de unos 300 o más personas que se dedican a realizar procedimientos estéticos. Y debe llamar a la atención cuando este procedimiento es realizado en un centro que no es una clínica habilitada. O sea, tú como paciente estás en un spa o en un salón de belleza, se supone que ahí no se pueden hacer esos procedimientos. Algo raro anda. O sea, no puede ser que si tú estás en un spa te digan, mira, aquí te vamos a hacer una liposucción. No, eso es un procedimiento quirúrgico. Y tiene que ser realizado en un centro quirúrgico, una clínica habilitada. Y por eso te hablaba ahorita del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud está muy preocupado y está trabajando en la habilitación de los centros y en la habilitación de los consultorios de los médicos. Entonces, cada médico tiene sus niveles de trabajo. Si usted es cirujano general, usted trabaja en la hernia, en la pared, en el tubo digestivo, lo que fuere, ¿no? Si usted es oncólogo, en el tumor. Si usted es plástico, en las reconstrucciones, en las estéticas. Bueno, doctor, eso es importante. Eso es importantísimo. Nosotros vamos a hacer esta pausa para la publicidad. Le vamos a pedir a ustedes que no nos cambien porque el tema está interesantísimo y de regreso vamos a tener muchísimos más detalles sobre este importante tema que analizamos hoy, las cirugías plásticas versus los riesgos que traen las mismas. Así que no nos cambien.